Hoy vamos a hablar de los documentos de las clases obreras, documentos en torno a la formación histórica de la clase obrera en Inglaterra. En cuanto a las primeras organizaciones, un documento, el número 1, la organización de los cardadores de Leicester vista por sus patronos. Voy a leer unas oraciones y después las vamos a analizar con los autores. Se habían erigido desde hacía varios años en una especie de corporación, aunque no tuvieran estatuto. El pretexto era atender a sus compañeros más pobres, enfermos o sin trabajo. A este efecto se reunían una vez o dos por semana. Entregaba a cada uno 2 o 3 peniques para establecer un fondo de solidaridad. Y cuando llegaron a ser bastante fuertes, impusieron reglas a sus patrones, a ellos mismos, a saber, que ningún patrón debía emplear un cardador que no perteneciera a la asociación. Si lo hacía, todos los asociados dejaban de trabajar para él, y si empleaba 20, obligaban a marchar a todos, y a menudo no se contentaban con ello. Insultaban al honesto trabajador que quería trabajar, lo golpeaban violentamente, destruían su telar y herramientas de trabajo. Pueden sostenerse mutuamente mejor gracias a que su asociación se extiende por todo el reino. Y se puede utilizar la cuota que recaudan más bien para estimular el ocio que el trabajo, pues si un asociado se quedaba sin trabajo le dan una nota y dinero para que vaya a buscar trabajo a la ciudad más próxima, donde hay una asociación de solidaridad. Esta le asegura también la subsistencia, de forma que puede dar la vuelta al reino sin gastar un solo centavo de su bolsillo ni mover un dedo para trabajar. Este sistema ha sido imitado por los tejedores, pero no se extiende a todo el reino, sino que está limitado a cada ciudad. El texto anterior está datado en 1741 en el Short Essay upon Trade. El siguiente documento, el número 2, datado en 1767, citado en Short Root en La multitud en la historia, habla sobre un grupo de tejedores armados que se reunieron en la casa de Saffron Hill con la intención de destruir el trabajo de los telares de un eminente tejedor próximo a aquel sitio, pero afortunadamente fueron dispersados sin grandes daños. Algunos fueron aprehendidos y al ser interrogados ante los jueces en Heath Hall se descubrió que 2 clases de tejedores se habían reunido para hostigarse mutuamente, los tejedores de telar angosto y los de telar mecánico. Se suponía que los tejedores de telares mecánicos eran ruinosos para los de telar angosto, porque por medio de sus máquinas uno solo de ellos podía hacer en un día tanto como 6 de los otros, y la misma clase de trabajo igualmente bueno. Por tal razón, los obreros de telar angosto estaban decididos a destruirlos. El documento número 1 habla de cardadores en Leicester. Un cardador es una persona que tiene por oficio cardar tejidos, y Leicester se encuentra en la región inglesa de las Midlands del Este. ¿Qué tienen que ver los cardadores y Leicester en todo esto a finales del siglo XVIII? Bien, Wolf en Europa y la gente sin historia dice que en la producción comercial de telas la riqueza se transformaba en capital. El capital adquiere la doble función de comprar, por un lado, maquinarias y materias primas, para apoderarse de la tecnología, y por el otro, la energía humana, que impulsa la operación que desea hacer. Comprando energía humana, también se adueña del trabajo social. Es cierto que había trabajo a cambio de salario antes, pero solo en este periodo es cuando la forma central de obtener trabajo es el trabajo asalariado. Se buscaba maximizar el excedente. Vamos a hablar un poco de las máquinas. La primera fue una lanzadera la lanzadera volante de Kay, que duplica el rendimiento de los tejedores. A continuación, en 1770, la hiladora de James Hargreaves. En 1769 se patenta el telar hidráulico de Crompton, y en 1779 se presenta una hiladora que aunaba las virtudes de las últimas 2 que mencioné. ¿Qué buscaban con estas hiladoras? Bien, para el siglo XVIII un hilador indio necesitaba 50.000 horas para hilar 45 kilos de algodón. Para 1779
con estas máquinas solo se necesitaban 2000 horas para hilar 45 kilos y en 1795 solo 300 horas. El hilado se había convertido en una especialidad muy bien pagada que requería capacitación y pronto los hiladores y los cardadores hicieron su propio sindicato. ¿Qué tienen que ver los hiladores indios? ¿Y qué tiene que ver Inglaterra? Marx, en Los orígenes del mundo moderno, en el capítulo 4, sostiene que en 1750 todos los habitantes en el mundo vivían y morían ajustados al régimen biológico. El régimen biológico son las necesidades de la vida. Y todo venía de la tierra y el sol, incluso las industrias. Y que en un siglo, desde 1750 a 1850, todo cambia. ¿Y qué es lo que lo cambia? El uso del carbón. Es un avance que saca a la humanidad del régimen biológico y que permite el crecimiento exponencial productivo y demográfico. ¿Y qué es el principio de la revolución industrial? Sostiene que los tejidos de algodón comienzan en Inglaterra, la revolución industrial, y fue en el siglo XVIII, con la mecanización del tejido de hilado. Ya en el siglo XVII los ingleses desarrollaban su afición por los tejidos de algodón indio, conocidos como calicós, que tenían mayor calidad y menor precio que en el propio país. Para 1750 la India cubre una cuarta parte de la producción mundial. ¿Por qué tenía esta ventaja competitiva en el mercado mundial la India? Según el autor, por la agricultura. El precio de la comida fue un determinante del salario real. La India producía mucho alimento y por lo tanto costaba poco. Su coste era significativamente más bajo que en Europa. Aunque el salario era más bajo, el poder adquisitivo, coste de vida, era más alto. Mientras que en Inglaterra había baja producción por hectárea, en India había alta producción por hectárea. Por lo tanto, en India el alimento era más barato y en Inglaterra más caro. Y si bien en Inglaterra los salarios eran más altos, en India el salario era más bajo. ¿Qué hizo Inglaterra? Aumentó los aranceles sobre las importaciones, tenía las colonias en América, su joya en India y se apropió de las colonias españolas en el Caribe y las portuguesas en la India. En el medio de la carrera de Inglaterra por proteger sus productos y su mercado interno, mientras tanto la riqueza se transformaba en capital, mientras tanto se destinaban recursos a la tecnología en el tejido de algodón. Sucedían estas asociaciones de cardadores, revueltas y también unas revueltas del hambre. Hay dos documentos más que todavía no charlamos, que era el documento número 3, motines de hambre, y el documento número 4, que era el movimiento ludita. Con respecto al documento número 3, enumera distintas revueltas de gente que se reunía y terminaba en acciones violentas en distintos lugares de Inglaterra. En Hampton, en Malmesbury, en Bath, en todas tenían que ver con el hambre. En algunas robaban cereales, en otras queso, en otras vino. Se perdieron algunas vidas, pero son muchísimas. Es un extracto del Annual Register en 1766. Voy a leer el último párrafo. En Dunnington, del documento 3. En Dunnington la turba se levantó, asaltó un almacén de queso que estaba defendido por 18 hombres con armas de fuego. Luego fueron perseguidos por el dueño y un grupo de amigos, pero fue en vano. Atacaron un bote sobre el río Darwin, del cual tomaron grandes cantidades de queso. El propietario les ofreció 50 libras para salvar el queso y además prometió comprar una balanza y vender toda la carga a 2 peniques la libra. Los líderes respondieron con gritos e insultos: maldita sea su caridad, tendremos el queso por nada. Con respecto a los luditas, fue un movimiento encabezado por artesanos ingleses en el siglo XIX. El movimiento ludita se manifestó en Inglaterra con la aparición de las primeras máquinas y tuvo su momento de auge entre 1810 y 1815, como consecuencia de una aguda crisis
caracterizada por la depresión industrial, que provocó el sistema continental napoleónico y el cierre del mercado americano. Lleva a la quiebra un gran número de bancos y a una pronunciada caída de las exportaciones. En este contexto, el movimiento ludita se propaga rápidamente en todas las áreas industriales afectadas por la crisis, y su objetivo, detrás de la destrucción de las maquinarias, fue a menudo la obtención de mejoras salariales. La dura represión y la reapertura de los mercados ultramarinos terminaron con un movimiento que fue el último que presentó la típica forma de acción popular adecuada a la era preindustrial. Del documento número 4 leo solo unas líneas y concluimos con el análisis de las fuentes. Hemos sido informados que has puesto tijeras en máquinas y si no las quitas antes de 15 días las quitaremos nosotros por ti. Condenado perro del infierno. Y vaya por el Dios Todopoderoso que destruiremos todos los talleres que tengan tijeras mecánicas y partiremos en cachos vuestros malditos corazones. Conclusiones. La revolución industrial se inicia con el tejido de algodón. Y si bien el carbón cambió el régimen biológico al que estaba sujeto la humanidad, el tejido de algodón fue el que inicia el pasaje del mercantilismo al capitalismo.